Hoy vamos a iniciar con el análisis de la sentencia 1256-2021, en donde nos incluye un formato de lectura fácil derivada de la sentencia principal. Así que vamos a comenzar con el formato de lectura fácil. El juez décimo de distrito aclara que el defensor de Amando le informa que esta persona, el quejoso, no entiende por completo, ya que tiene una discapacidad. Todo lo que se le imputa o todo lo que haya sido su proceso, no ha podido comprenderlo al 100%. Y le pide que vuelvan a hacer sus audiencias y también le pide que vea por la salud del quejoso y que tenga atención médica, y el intérprete que se le ponga sea su hermana, ya que estos dos tienen un lenguaje particular que ellos dos mismos han inventado para poder comunicarse, ya que los puestos por el Poder Judicial no han podido darle a entender de su caso. Y bueno, continuando con la sentencia, vamos a encontrar lo que es el preámbulo, que va a ser el anuncio del problema que va a resolverse en el juicio. En este caso, se trata de un juicio de amparo indirecto que es promovido por Francisco, por parte de su defensor Amando, contra acto del juez de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México. Después vamos a encontrar lo que son los resultandos, que van a ser los antecedentes de la sentencia. En este caso encontramos que la demanda fue interpuesta el 31 de agosto de 2021 a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial. El juzgado segundo de distrito del Estado de México fue el seleccionado para conocer del amparo. También en este apartado nos indican las autoridades que se consideran responsables. Primero tenemos al juez de control especializado en órdenes de cateo y aprehensión del Tribunal de Justicia del Estado de México, al juez de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, al titular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al fiscal general de Justicia del Estado de México, también tenemos al coordinador general de la Policía de Investigación de la Fiscalía y al titular de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía. Como actos reclamados, primero, la orden de aprehensión con fecha de 9 de agosto de 2021, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el auto de vinculación a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, que fue dictado en audiencia inicial el 15 de agosto de 2021, y también la ejecución de la orden de aprehensión omitiendo informar al detenido de la causa de su detención y también sus derechos, tomando en cuenta que se trata de una persona sordomuda. En este apartado también encontramos que hubo una contradicción entre quién iba a conocer el caso, si el segundo distrito o el 10º distrito. En este caso, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura determinó que iba a conocer el juzgado 10º de distrito, por lo cual pidió las actuaciones de las autoridades y también el informe justificado, para así el 3 de diciembre de 2021 emplazar a los terceros interesados, de los cuales tenemos primero al agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Tlalnepantla, a Roberto, señalado como víctima, representante de 3 menores de edad que se consideran como ofendidos, para finalmente señalar audiencia el 23 de febrero de 2022. Bueno, ahora vamos a explicar los considerandos. El primero se refiere a la competencia, que está fundamentada en el artículo 103 y 107 de la Constitución y de la Ley de Amparo. El segundo se refiere a la precisión de los actos reclamados, en los cuales se especifica lo que reclamó el quejoso, que es el auto de vinculación, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y la orden de aprehensión. El tercer considerando se refiere a la existencia de los actos reclamados, en los cuales nos describe que el juez de control especializado en cateo aceptó haber girado la orden de aprehensión 000486, diagonal 2021, mientras que el agente del Ministerio Público en representación de las autoridades ejecutoras negó la ejecución. Asimismo, el juez de control aceptó los actos que se le atribuyen y está basado en las constancias que se exponen. El cuarto considerando se refiere a los antecedentes. El 12 de agosto de 2021 se hizo constar la discapacidad del quejoso, que es sordomudez, por lo que el juez de control llevó a cabo la diligencia con ayuda de su hermana, para que después, en la continuación de la audiencia inicial, se comparecieran dos peritos
que son traductores de lenguaje de señas y lenguas indígenas. Aún así, el quejoso mostró dificultad para comunicarse, por lo que los intérpretes dijeron que era insuficiente la comunicación entre ellos y el quejoso. Después, el juez solicitó empezar con el procedimiento de inimputabilidad del quejoso, por lo que fue sometido a diversas pruebas psiquiátricas para determinar si era inimputable o no. Por lo que estos peritos en psiquiatría determinaron que no sufre de una enfermedad mental, solamente padece su discapacidad sensorial y que su incapacidad de comunicación es debido a que él no ha sido instruido en lenguaje de señas, por lo que es necesario que las diligencias se lleven a cabo con la ayuda de su hermana, que es la única que puede interpretar su forma de comunicarse. Bueno, ahora continuando con los considerandos, tenemos en el quinto considerando una causal de improcedencia, ya que existe un cambio de situación jurídica que consume irreparablemente las violaciones reclamadas por la orden de aprehensión. En este punto se sobresee, pues de concederse el amparo se modificaría la nueva situación procesal del hoy quejoso. Continuando con los considerandos y yendo al estudio de fondo, tenemos en el sexto los conceptos de violación que se hacen valer, teniendo como puntos principales el que el hoy quejoso no entendió los alcances de las diligencias celebradas durante el juicio, debido a que, aunque si bien es cierto que se le brindan intérpretes de conformidad con el artículo 45 del Código de Procedimientos Penales, no se encuentra instruido en el lenguaje de señas mexicano, solamente creó un lenguaje que entienden él y su hermana, que no fue señalada como intérprete principal. Si bien es cierto que se le dio tiempo de intervenir durante las actuaciones del juicio, no fueron lo suficientes como para realizar una comunicación certera y que pues el hoy quejoso Amando tuviera conocimiento fehaciente de las actuaciones durante el juicio. Además de eso, se señala que se formuló demasiado rápido la imputación por parte del Ministerio Público, lo cual no dio tiempo ni a su hermana ni a los intérpretes de lenguaje de señas mexicanos alcanzar a entenderlo bien para transmitírselo indubitablemente al quejoso. También nos señala que se deben implementar condiciones para evitar las barreras lingüísticas de conformidad con el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta forma se hacen sugerencias para que se implementen estas medidas contempladas en este protocolo con la finalidad de que el hoy quejoso entienda cuáles son las actuaciones dentro del juicio, el alcance de estas, qué es lo que se le imputa y pues pueda tener acceso a una buena defensa, que también es un derecho que se hace constar en la sentencia. Tenemos que los conceptos de violación resultan fundados y suficientes en este apartado para la concesión del amparo. Por otra parte, pues tenemos que las medidas implementadas no fueron suficientes, aunque se le brindó el apoyo de intérpretes especializados en lenguaje de señas mexicanos, pues como se mencionaba, él solamente entiende un lenguaje que inventó con su hermana. Así que también se ordena una reposición del procedimiento. Tenemos que, pues se le juzga por el delito de feminicidio, que es uno de los contemplados para prisión preventiva oficiosa, sin embargo, derivado de la condición física y de salud con la que cuenta nuestro hoy quejoso, se le ordena al juez considerar su situación de salud para que continúe con la prisión preventiva oficiosa en un centro penitenciario que cuente con las condiciones necesarias para su atención médica, o por otra parte que pueda ser trasladado a un lugar en donde se le pueda atender de buena manera, y como tercera instancia también permite que el quejoso pueda estar cumpliendo con la medida de prisión preventiva oficiosa dentro de un hospital para que sea atendido, pues se señala que se le han practicado una traqueotomía, que es una abertura en la garganta, y una laparotomía, que es una abertura en el abdomen para ver los órganos. Entonces son operaciones bastante invasivas que pueden generar al quejoso problemas supervinientes de salud al encontrarse dentro de un centro penitenciario sin la atención necesaria. Tenemos también en nuestro séptimo considerando los efectos del amparo, en donde pues prácticamente se resume todo lo que se menciona en puntos anteriores de la sentencia, en donde tenemos que queda insubsistente la audiencia en donde se formula la imputación. Se deben realizar los ajustes procesales para que se entienda cabalmente las actuaciones del juicio y pues el quejoso puede estar enterado de estas.
También que se utilice el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, pues aunque se implementaron algunas medidas durante las actuaciones del juicio, no fueron las suficientes para que fuera indubitable que nuestro quejoso entendiera cabalmente el desarrollo del juicio. También se señala que su hermana debe ser puesta como intérprete principal, pues ella es la que se entiende con el quejoso, ya que tienen un lenguaje que solamente ellos dos entienden, y se señala que deben existir juntas de intérpretes. Que ella sea señalada como intérprete principal no quita que también se les brinden expertos en lenguaje de señas mexicanos, por lo que también se deben de hacer juntas de intérpretes con los que se les brinden y su hermana, para que puedan generar una comunicación certera con el quejoso. Y en nuestro octavo punto de considerandos, tenemos que se lo notifica al quejoso mediante la sentencia de lectura fácil, que debe ser pues explicada también a su hermana, debido a que ella pues no está instruida en el lenguaje jurídico, y como ella es la única que alcanza a entenderse totalmente con su hermano, tiene que tener total conocimiento de los alcances de las actuaciones y de lo expresado en esta sentencia de amparo, para que pueda comunicárselo a su hermano. Por lo anterior, se resolvió que se sobresee sus violaciones de arresto, ya que la orden de aprehensión, su modificación, modificaría su situación jurídica y que va a amparar su derecho a la salud, a tener un debido intérprete, el cual debería ser su hermana, porque es el que la logra entender, y que a su consideración del juez de control podría realizar su prisión en un lugar en el que podría trasladarse para sus revisiones médicas, o en su defecto que en la misma prisión pudiera realizar sus chequeos médicos. Bueno, finalmente vamos a señalar nuestros comentarios respecto a lo que leímos en la sentencia. Desde mi perspectiva, el juez de control que llevó a cabo el proceso penal del imputado en ese momento, pues tomó una decisión errónea al iniciar el procedimiento para inimputables y aún así decirle al Ministerio Público que continuara con la formulación de la imputación. Pues, si bien es cierto que en el examen pericial se dictaminó que no era inimputable, eh, el iniciar este procedimiento entonces fue en vano. Y si se le hubiera considerado inimputable a nuestro quejoso, pues hubiera quedado insubsistente la formulación de la imputación por parte del Ministerio Público. Por otra parte, quisiera hablar de las consideraciones que tuvo el juez de distrito en la sentencia de amparo, en donde pues considero bastante buena su interpretación de conformidad con los derechos del quejoso, sin olvidar también los derechos de la víctima, y pues concediendo el amparo. Bueno, en mi comentario considero que el juez tiene una buena interpretación, ya que pondera los dos lados en el juicio, como proteger los derechos del quejoso, pero aún así no olvidando que su delito debe tener una prisión oficiosa, haciendo así justo para las dos partes, pero también priorizando que el quejoso pueda entender, pueda analizar todo lo que se le imputa. Bueno, yo considero que pues la resolución del juez fue adecuada porque si bien toma en consideración todos los derechos del quejoso como debe de ser, toma en cuenta que no se le informó de manera adecuada y hasta cierto punto no en las diligencias no fue escuchado. Entonces, creo que fue importante que él considerara esa parte, pero también fue importante que considerara que el proceso penal por el cual está él sometido pues es por un delito grave. Entonces, también tome en cuenta eso para dictar su resolución. Y también siento que es importante el hecho que dictó una sentencia de lectura fácil, lo cual hace que sea mejor entendible para las personas el entendimiento de, como decía mi compañera, el lenguaje jurídico, para que de esta manera pues sea mejor entendible toda esta sentencia que, como podemos ver, es pues difícil de explicar y más de entender. Entonces, yo considero que ese es un punto muy bueno que tomó en consideración el juez. Bueno, pues como hemos visto, el juicio de amparo es una protección a los derechos humanos que lleva muchísimos años en nuestro país, y que ahora se implemente la perspectiva sobre discapacidad en
es benéfico, puesto que no todos los imputados poseen las mismas características y algunos tienen discapacidades o algún impedimento para entender tanto su situación jurídica y las notificaciones y sentencias en las que ellos estén involucrados. Por lo que me parece muy pertinente la resolución del juez respecto a que su hermana coadyuve en el entendimiento de la sentencia. Y esta sería nuestra explicación de la sentencia 1256, diagonal 2021. Y esto es todo por parte de nuestro equipo.